Ponerse de pie, si son tan amables. Y vamos ahí a... la ofrenda ya la recogieron. Écheme el sobre aquí, hermano, para la ofrenda. Vamos a Primera de Tesalonicenses, si son tan amables, capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Que lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? Dad gracias, ¿en qué? ¿En qué dice? ¿Y qué es todo, hermanos? Estuve investigando en el griego la palabra todo. ¿Y qué es todo? ¿Qué es todo? Todo es todo. Dad. En el griego, hermanos, es un imperativo, es uno de los más fuertes que hay. Dad. Para que se haga algo. Dad. Gracias. En todo. ¿Y por qué? Sencillamente porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para quiénes? Note la palabra, para con vosotros en Cristo Jesús. Note, con relación de los demás, en relación con Cristo, pero no es con Cristo, es en Cristo, los que tenemos una vida dentro de Cristo. Hay que dar gracias con todos nosotros, con los que nos relacionamos. Pero no es los que están con Cristo, sino los que estamos en Cristo. Muchos están con Cristo, pero no están en Cristo Jesús, no están dentro de Cristo Jesús. Vamos a estar tan amables. De todas las palabras, cuando construimos oraciones, de todas las palabras que decimos, la palabra más interesante, la que más comunica, es la palabra gracias. A ver, digamos todos, gracias. ¿Qué palabra estamos repitiendo? Gracias. ¿Cómo nos gusta que nos den las gracias, no es cierto? ¿Verdad? Pastor Luna, gracias. Hoy nos ha visitado, se pone uno. Es una palabra lindísima. A ver, digamos todos, gracias. ¿Es fácil o es difícil? Es difícil. Gracias. A un niño de la iglesia, empecé con uno de 10. Decir gracias, gracias. Uno de 9, gracias. Uno de 8, gracias. Uno de 7, gracias. Uno de 6, gracias. ¿Sabe hasta dónde llegué? Con uno que medio 2 años, gracias. Pero dijo gracias. Esa es una palabra muy fácil de decir. Es una palabra muy sencilla de comunicar. Mas, sin embargo, en muchas de nuestras actividades, acciones, actitudes, es una palabra ausente en nuestras vidas. Interesante, ¿no? Primera de Tesalonicenses la escribe el apóstol Pablo. Es el que más nos exige que tengamos gratitud. Pero dice que el apóstol Pablo es una autoridad tocante a la gratitud. Porque el apóstol Pablo 30 veces en sus cartas, él da gracias. 30 veces en sus cartas, él está dando gracias. Pero es el que más usa el término de la gratitud, el apóstol Pablo. Ven a Romanos 1:8, Romanos capítulo 1, versículo 8. Un pequeño ejemplo nada más de por qué Pablo es una autoridad.
Romanos capítulo 1, versículo 8, Pablo dice, note, primeramente, ¿cómo? En relación con otros y en su vida, ¿qué orden ocupaba la gratitud del apóstol Pablo? Si iba a hablar de alguien, si iba a orar por alguien, si se acordaba de alguien, ¿qué era lo primero que hacía? Gracias. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo es una autoridad para decirnos a nosotros que debemos de tener gratitud. Luego, por supuesto, nuestro gran ejemplo, el gran modelo, es la persona de nuestro bendito Señor Jesucristo. Admiro a Jesucristo, que Él siempre estaba dando gracias. Pablo 30 veces le veo en sus cartas estar dando gracias, rastreando la vida de Jesucristo en los 4 evangelios, porque en los 4 evangelios Jesucristo está dando gracias. En Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Me impresiona la vida de Jesucristo. El modelo grande para nosotros de tener gratitud. Vea San Juan capítulo 6, versículo 11. Y escogí San Juan capítulo 6, versículo 11 con un propósito. Ustedes saben que Mateo se escribe pensando en una cultura, en los judíos. Marcos pensando en los romanos. Lucas pensando en los griegos. ¿Y Juan a quién le escribe? ¿A quién? Juan le escribe a todos. No importa si sos judío, no importa si no sos judío, si sos romano, si sos griego. Juan tiene en mente a todas las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. O sea, todos, judíos o no judíos, debemos de ser agradecidos. Juan capítulo 6, versículo 11. Me gusta esto. Versículo 11. Y tomó Jesús. Es interesante que, y esa conjunción está uniendo a lo anterior, es con respecto a la multiplicación de los panes y los peces, y toda la problemática para ello, para conseguir estos panes y estos peces. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Cristo dando gracias. Cristo dando gracias. Ahora, ¿cómo empieza esta hojita? Estaba leyendo ahí de los publicistas. Es que hay un hotel que se llama Hotel Cuatro Patas. Hotel Cuatro Patas. Y hay un publicista. Es el que se encarga de promocionar el hotel. Y me llamó la atención de que él dice, si ustedes quieren causar un impacto en la publicidad, hay varias formas. Una de ellas dice, hagan un anuncio que sea el más feo. Mira, ya te fijaste vos, ese anuncio de Cuatro Patas, tan feo, tan horrible. ¿Quién será ese publicista? ¿Verdad? Pero, ¿qué impacto logra? Fíjate que tan feo ese anuncio. ¿Cuál es vos? Mira, ¿te gusta? De guácales, está horrible. Pero, ¿qué logró? Y luego uno así, wow, ¿verdad? Así impactante, que todo día, esto está bonito, ¿no? Ya viste eso, fíjate que Luna predicando, fíjate cómo salió Luna ahí, y fíjate que entusiasma a la gente, ¿no? Pero luego dice este publicista, saca un rótulo grande, grande. Pero también dice, saca un rótulo, ¿qué? Pequeñito, que la gente diga, ¿cómo es que? ¿Qué te pasa? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo empieza? Introducción. ¿Cuál es la letra más pequeña? La gratitud. La gratitud. Está bueno, pues. Interesante, ¿no? Hermana linda. Hermano lindo, perdón. ¿Ven? Entonces llama la atención. La gratitud es. ¿Qué es la gratitud? ¿Qué dice ahí que es la gratitud? Única. ¿Qué comunica ese concepto? Única. ¿Cómo así? La gratitud es única. ¿Saben qué significa?
no se puede sustituir. Interesante, ¿no? No hay sustituto para la gratitud. Es una doctrina en la Biblia. Es algo que tenemos que practicarla. No hay sustituto, no se puede sustituir la gratitud. La gran pregunta, ¿por qué agradecer? Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, que la gratitud es como un diamante, tiene varias facetas, es variada. Y de ello vamos a trabajar un poquito en esta mañana. Primero, la gratitud es definida, o sea, debe ser algo por algo muy específico. Me llama la atención, vamos a Lucas 17. Lucas 17, un pequeño ejemplo. Lucas 17. Debe ser definida. Aunque Pablo dice, dar gracias a Dios por todo. Cuando dice por todo, no dice gracias a Dios por todo, no. Da gracias a Dios por la vida, da gracias a Dios por la salud, da gracias a Dios por tu trabajo, gracias a Dios porque hoy estás con vida, hoy estás en la iglesia. No está diciendo, den gracias a Dios por todo. Señor, tengo gratitud por todo. Amén. No. Debe ser específico. Y yo solo les pongo este ejemplo. Lucas 17. Aunque ustedes lo conocen. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le hicieron el encuentro. ¿Qué dice? 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí fue puesta a prueba la fe de ellos. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Ese verbo dándole, no dejaba de dar gracias, dándole gracias, dándole gracias, dándole gracias. Y este era samaritano, esperaba que él lo hiciera así. Respondiendo los piados, él esperaba que los que regresaran. Hubiera sido una escena interesante, ¿no? Si uno ocasionó un gran escándalo, imagínense 10 gritando ahí, hubiese sido una cosa muy emocionante, ¿no? 10 pentecostales ahí, gracias, 10 pentes ahí, ¿no? Y dice, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Pero note lo que dijo Jesús, que debe ser específico. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron qué? ¿Limpiados de qué? De la lepra. Hay que ser específicos en la gratitud. Gracias por este día, gracias por mi salud, gracias por mi iglesia, gracias por mi pastor, gracias porque tengo el talento de la música, gracias porque... Me explico. Ahora, si lo hacemos hoy, pues a ver qué tal nos va. Que seamos agradecidos específicamente, ¿no? Gracias por el examen, gracias por el año, ¿verdad? Es muy interesante eso. Bueno, entonces a eso me refiero cuando digo que la gratitud es definida. La gratitud es mostrar agradecimiento por un favor recibido. 2, la gratitud es una demanda. Ya les dije que es uno de los verbos más fuertes para exigir algo. Pablo dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es un verbo muy fuerte. Dad. Luego, la gratitud es una actitud constante. El peligro de la rutina de nosotros, ¿no? Acostumbrados a recibir, pero no es una costumbre dar gracias. La costumbre es recibimos. Es una cultura recibir. ¿Qué recibimos? Si decimos ¿qué recibimos? Es grande la lista. ¿Qué no recibimos? No sé por dónde nos vamos. Las dos están cardíacas. O sea que debe ser parte de nuestra vida la gratitud. Debe ser constante. Me gusta Efesios 5:20. Dice Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dice, note, dando de vez en cuando, ¿verdad? Dando, Efesios 5:20, dando siempre gracias, ¿y qué? Por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay 2 grandes motivos, por lo que Dios es y por lo que Cristo ha hecho. Y hermanos, ahí no podemos,
Se nos va el tiempo. Pero debe ser constante, siempre. Luego la gratitud, hermanos, pero nosotros no estamos ahí. La gratitud de los paganos no es evidente. No es evidente. O sea, en nosotros, el contraste, los paganos que no son de Cristo, a veces pensamos que la palabra pagano es fea, pero siempre no son judíos, se refiere a nosotros los gentiles. La gratitud de los paganos, aunque aquí el contexto es más del que no tiene a Dios, el que no tiene a Cristo. La gratitud de los paganos no es evidente. En Romanos dice que habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. Dice Romanos 1:21. Me gusta eso. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y aquí está el porqué. Pues se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, lleno de tinieblas por dentro y por fuera. Se ve que no tenían comunión con Dios, relación con Dios. Por supuesto que es evidente. Y a ustedes no les extraña que alguien de la calle no dé gracias, ¿no? Fíjense que ahorita la Navidad pues hay que cargar moneda, ¿no es cierto? Porque todo el mundo ahí... Entonces, la Navidad, ahí por donde vivo, ahí por la zona 16, pues salen unos muchachos ahí. Entonces, me dijo uno de los que pide, para mi Navidad, señor, me dijo, ¿verdad? Y le saqué una moneda de quetzal, ¿verdad? Y me dijo, es Navidad, me dijo. ¿Qué me dijo? Es Navidad, me dijo. Como quien dice, con esa tu moneda no hago nada. Me dio gracias. Gracias, hijita linda. En vez de decirme, gracias, Señor, aunque escaso, pero gracias, la tira. Probando la paciencia de... No me dio gracias, me tira la moneda. Y yo dije, le voy a dar una lección, porque venía el semáforo, ¿no? Y dije yo, ¿verdad? Y le dije yo, ¿cómo me dijiste? Es que es para mi staff. Va que nos cansamos del servicio, nos cansamos de la gratitud, ¿verdad? Ya te di las gracias, ahora sí, ¿verdad? Entonces le voy a dar un sub, le di uno de a 100, misteriosamente, no sucede en mí, pero yo, este no lo tiró mi hija, porque le di uno de a 100, gracias. Nunca había visto yo a alguien tan emocionado por 100 quetzales, que ni lo hace pobre ni lo hace rico. Y a mí ni me hace pobre ni me hace rico. Así es que dije yo, feliz Navidad, ¿verdad? Bueno, haga felices a la gente, ¿verdad? Mañana paso. Mañana me toca. Pero muchas veces en nosotros los cristianos la gratitud tampoco es evidente. ¿Cuántos leprosos fueron sanados? 10. 9 un samaritano judíos. Tenían templo, iban al templo, tenían Antiguo Testamento, tenían instrucción, tenían sus escuelas teológicas, las de sus escribas, los fariseos, los saduceos, tenían instrucción bíblica, sabían de la gratitud. Mas sin embargo, cuando Cristo los sanó, esos 9 religiosos fueron agradecidos. No fueron agradecidos. Del que menos espera, que no tenía templo, no tenía Antiguo Testamento, pues tenían el Pentateuco, no era un religioso, cuando recibe algo de Cristo, regresa y no para de darle gracias, dándole acción continua. Hasta que Cristo dijo, ya, calmala, va, levántate, tú fuiste salvado. Bueno, es interesante la gratitud. Hoy las esposas van a recibir gratitud de sus esposos. Y las esposas van a quedar encantadas, Pastor Luna. Es que mi esposo hoy me dio las gracias, pero es que fue exagerado. Gloria a Dios, ¿verdad? Y hoy los esposos, hoy mi esposo, van a estar ahora, ¿qué? Emocionados. Hermano Luna, predica el otro domingo, me van a decir, ¿verdad? La gratitud. Note el Salmo 103. Salmo 103. Es interesante este coloquio que hay acá, pero Salmo 103. Mire lo que dice.
Vea que a veces nosotros podemos estar ahí también. Bendice alma mía Jehová. Yo recordándole a mi yo interno que debo de ser agradecido, ¿no? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. ¿Y qué dice? Note esto. Y no olvides ninguno de sus beneficios. En la gramática, cuando empieza algo negativo es porque lo estaban haciendo. Porque como dice, y no olvides. ¿Por qué dice y no olvides? ¿Por qué dice así? Porque se estaban olvidando. Vinieron hoy. Estos eran unos judíos allá, ¿verdad? Aquí solo agradecidos sabemos, hermano, ¿verdad? Note. Bendice la mía Jehová y no olvides ni, porque al terminar yo quiero que todos hoy le digamos a Dios gracias por todos los beneficios, ¿verdad? Y vamos a ir por turno, Rodolfito primero y hasta que los 50 pasemos hoy, ¿verdad? Como hoy hay vigilia, ¿verdad? Ya están nerviosos, ¿verdad? Ya están nerviosos. Es interesante eso. La gratitud de los creyentes debe ser abundante. Esa palabra abundante es muy interesante. Es abundante en cuanto a una actitud. Dice que este leproso dándole gracias. Dice, vino gritando a gran voz desde que fue sanado. Gracias, gracias, y corría. Y hermano, ¿quién lo callaba? ¿Quién lo detenía? No se avergonzaba, ¿no? Dándole gracias, dándole gracias. Es una expresión abundante. Abundante, es cierto. Recuerda que es una expresión adverbial, pero note eso. Tiene esa connotación. Gracias, Señor, por mi madrecita, pues me dio la vida, me parió y soy el primogénito. Y gracias porque tiene la vida. Mi mamá, pues en medio de un infarto, de un derrame cerebral, tiene 88. Gracias por mi hijita, gracias por mi madrecita, gracias por mi mamá. Abundante. Pero también debe ser la connotación de abundante. Ahí es que siempre estemos abundando en darle gracias a Dios por todo. ¿Verdad? Es que nosotros somos, a mí me arriba la hija Janicita, ¿no? Anoche me llamaron mis hijitas, hermanos, y he estado pasando momentos difíciles, porque nunca me había quedado sin mis naveros, coincidentemente. Y anoche me hablaron, papito, me dijo, fíjate que nunca hemos pasado una Navidad sin ti, es que tú eres alegre, es que tú eres contento, es que tú nos abrazas, es que tú estás pendiente. Y ay, papito, fíjate que aquí nuestra Navidad aquí será diferente. Y hermanos, ¿y a quién le dijeron? No he dormido de la tristeza, de la nostalgia, porque primera Navidad sin mis hijos, 18 años. Pero me dijeron, papá, te damos las gracias. Es que y fue una gratitud tan abundante, hermanos. Si ven mi celular, una hora a la otra. Abundante, ¿no? Pero diciendo abundante en cuanto al tema, pero abundante cubrir la mayor área de la vida, así como debe ser conmigo. Papito, fíjate que tú, y bueno, tiene dos connotaciones. Por todas las cosas, y cuando usted menciona una que sea abundante, imagínese, hermano Baño, por su esposa. Imagínese, usted se pone a dar gratitud desde que se animó a decirle, sí, te acepto como novio. Sí, que seas mi esposo. Y sí, fíjate que estoy embarazada. Fíjate que, hermano. Pero muchas veces somos muy así, ¿verdad? Hermana, esposa mía, gracias por todo. Y ahí se queda. Ahí no hay abundancia, ¿verdad que no? No hay abundancia. La bendita palabra del Señor debe ser abundante. Lo que no me abunda es el tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces debe ser abundante. Me gusta eso. Colosenses 2.7, ¿qué dice? Colosenses 2.7 dice. Colosenses 2.7. Me gusta este texto. Aunque no puedo explicarlo por el factor tiempo, pero dice Colosenses capítulo 2, versículo 7. Me encanta este. El contexto es bien interesante de esto. Es el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, ese gnosis especial para la sabiduría. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque
Colosenses nos va a llevar a lo que es parte de la sabiduría. El 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, caminemos. ¿Pero en qué? Profundicemos en las cosas de Dios, en las cosas de Cristo, de la palabra, y crezcamos sobre edificar, enraizarnos en un edificio. Pero me gusta eso, arraigados y sobreedificados en Cristo y confirmados. O sea, la palabra ahí hay que ser estéreo, hay que ser fuertes, fijos, algo sólido en la cosa. Estéreo es una cosa que se oye bien, que es nítido, que está bien establecido. Pero la pregunta es, ¿en qué está pensando Pablo? Arraigados y dedicados en Él y confirmados, sean sólidos, fuertes en la fe, así como habéis sido enseñados. Pero ¿hacia dónde va el apóstol Pablo? Abundando ¿en qué? En acciones de gracias. ¿Ve hacia dónde va él? Pablo tiene en mente en todo el contexto la gratitud, la gratitud, la gratitud, la gratitud abundante. Es interesante eso, ¿no? Muy interesante. Bien, entonces, la gratitud de los creyentes abunda, debe ser abundante. Luego la gratitud debe ser en cualquier circunstancia. Y esto sí, a veces no me gusta, a veces nos gusta. Dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dice 5:18. Dad gracias en todo. ¿En qué dice? En todo. La gratitud no depende de circunstancias gratas, porque deja entrever el texto en todo, en todas las circunstancias. Dad gracias en todo. La gratitud no depende de circunstancias gratas. La preposición en apunta a las circunstancias, en conexión con todo. Y todo es, bueno, me dieron trabajo, qué contento. Me lo quitaron, gracias. ¿Verdad? Bueno, tenía fondos del cheque, bueno, gracias. Es que no tenía fondos del cheque. Gracias a Dios que no tiene fondos del cheque. Es en todo, ¿no? En todas circunstancias. Pero a veces solamente nos gustan las cosas positivas. Aquí les tengo una buena noticia. Fíjese que un hermano de Chimal, ya que usted va a México a abrir una obra, le voy a contar, me dijo, para que vaya a México. Ahí le mando el cheque, ¿verdad? Y hermano, yo que voy al banco, hermano, y no tenía fondos. Yo dije, con 500 que sale, parte de dólares, para par de tacos en México, no me caen mal. Entonces no hay algo que hacer y porque no soy muy bueno para eso. Lo cierto es que cuando mire, Pastor Luna, gracias a Dios porque nos mandó ahí esas fotos, cómo lo estaba usando el Señor poderosamente, me dijo. Y vaya que en algo contribuí con los 500 que salen, me dijo. Y yo dije, no tenía fondos, ¿verdad? Pero ¿cómo le digo? Entonces me invitaron a predicar a la iglesia. Pastor Luna me dijo, estoy viendo ahí que usted no ha cobrado el cheque. Sí, hermanito lindo, es que usted sabe que, ¿verdad? No te capé, hermano. A ver, ¿lo tiene o no lo tiene? Pues allá anda en el carro, ¿verdad? Muy bien, me dijo. 1000 quetzales, me dijo. Yo dije, que tenga fondos mañana, ¿verdad? Y voy al banco. Tenía fondos, ¿verdad? Cuando te rechazan un cheque, gracias. De repente te lo multiplican. Pero hay que dar gracias a Dios en todo. Ya están emocionados. Bueno, entonces, incluyen todas las circunstancias, es lo que quiero tratar de comunicarles en esta mañana. Luego, la gratitud está bien explicada en 3 rasgos importantes. Él se pone contento, alegre, en el sentido de que cuando es interesante que Cristo, cuando aquellos famosos leprosos dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿qué están haciendo? Es la mejor deducción en el griego. La versión esa es buena. Dice, ¿dónde? A donde estaban, algo estaban haciendo, ¿no? En el griego lo que dice es, y los 9, ¿qué están haciendo?
Están haciendo cualquier cosa, tramitando su sanidad con el sacerdote, pues les estiran un salvoconducto, está sano. Pues vuelven a su esposa, vuelven con sus hijos, vuelven al trabajo, vuelven al negocio. Están en cualquier cosa, pero no donde Cristo quería que estuvieran, dándole gracias a Dios. Y lástima que no puedo predicar de Lucas 11, pero Cristo esperaba que le dieran gracias a Dios. A Dios, cuando le doy gracias, se satisface un deseo de Él. ¿Ah? Usted desea un helado, ¿verdad que sí? Esos pops, Sarita, y está deseando helado. Y luego le dan su helado. Deseo satisfecho, ¿no es cierto? Cuando usted es agradecido, deseo satisfecho de Dios. Porque es la voluntad, es el deseo de Dios. Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. La gratitud es el deseo de Dios. Dice el gran apóstol Pablo, porque esta es muy específico, la voluntad de Dios. Que a veces, pues, no es espontáneo, pero sí debemos de buscar ello, ¿no? Luego, la gratitud es en la dimensión cristológica, y eso es muy importante, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, con todos nosotros, con los que tenemos relación, con otros, pero es para los que estamos, ¿en quién? Dentro de Cristo, los que hemos recibido a Jesucristo, los que tenemos conciencia de lo que somos de Cristo, tenemos conciencia lo que ha hecho Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, para que seamos salvos. Es interesante eso, hermanos, en Cristo Jesús. No tenemos relación con Cristo, sino estamos en Cristo. Aunque por supuesto sí debe haber relación para una intimidad con Cristo, pero es más profundo. Pablo usa ese término para los que son salvos, pues, ¿verdad? Tenemos ese deber de nosotros de ser salvos, de ser agradecidos. Es el concepto que quiero transmitirles. Luego, la gratitud es comunitaria. Por eso él dice, dar gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con, y es singular, ¿no es cierto? Ahora, yo me pongo a pensar, cuando Cristo sanó a aquellos 10 leprosos, ¿se recuerdan aquellos famosos 10 leprosos, verdad? Eran 10. Uno hizo una gran bulla, volvió glorificando Dios a gran voz y gracias. Y ahora, yo pensé, a la que hubieran sido los 10. Imagínense, uno que entra aquí, gracias, interrumpe, gracias aquí, ¿verdad? Imagínense que sean 10 que se ponen de acuerdo. 10 se ponen de acuerdo en pedir misericordia, en pedir compasión. Envuelto los 10 hubiera sido interesante, ¿no? Estamos en esta mañana, así con esta actitud de este famoso leproso, gritando, hasta los de Emisoras Unidas, ¿qué estará pasando ahí? Una entrevista ahí en la iglesia Mensaje de Vida, algo está pasando, no sé si están desquiciados, pero hay un escándalo tremendo, y luego viene Noticiete, ¿verdad? Y luego CNI, y Pastor Luna, ¿qué está pasando aquí? Fíjese que aquí hay una emoción tremenda porque todos están agradecidos, y como Cristo ha hecho algo grande, ellos están haciendo algo grande para Cristo. Están gracias, a la que notición, ¿verdad? Nos ponemos de pie. Muy bien, pequeño ejercicio para que ahorita en estas fiestas, de repente como familias, inténtenlo hacerlo, sería muy edificante, ¿no? Con toda la familia. Imagínense que se reúnan ahí ahora para Navidad, Año Nuevo, dar así oportunidad de tener gratitud, darle gracias a Dios por las bendiciones que Dios nos ha dado. De repente, Año Nuevo, poner todos los planes para el año que viene, ¿no? Y el otro, cuando termine el año, pues ser agradecidos. A veces somos buenos para pedir, pero no somos tan buenos para agradecer. Bendiciones y muchas gracias.